voy con Osvaldo. Osvaldo, ¿nos escucha? Sí, profe. Bien, Osvaldo. La pregunta que le hice a Ernesto es que la clase pasada ya le abundamos un poco y entonces ahorita necesitamos que nos diga usted la subdivisión de los no probabilísticos y un ejemplo de uno de ellos. Sí, ya, profesor. Un ejemplo sería, bueno, en las subdivisiones sería muestreo de cuotas. Por cotas, ajá, ¿cuántos son? Perdón, me activo mi llave. ¿Vale? ¿Cuántas subdivisiones son de los no probabilísticos? De los no probabilísticos serían 1, 2, 3, 4, 5, serían 6. ¿Cuáles son? Muestreo de cuotas, muestreo opinático o intencional, muestreo de conveniencia, muestreo deliberado, crítico o por juicio, muestreo discrecional y bola de nieve o cadena. Ok. Dígame un ejemplo solamente de uno de ellos. Por ejemplo, el de, por ejemplo, el de bola de nieve o cadena, bueno, yo tengo que ese puede ser aplicado de forma real, por ejemplo, en investigaciones, en situaciones en donde el tema es un poco delicado y no se discute tan abiertamente, y de hecho el tema que tocaba este ejemplo es, por ejemplo, encuestas para reunir información sobre enfermedades de transmisión sexual. Bien, ¿qué más nos puede decir de eso, Osvaldo? No, pues que el muestreo de bola de nieve es uno de los métodos de muestreo que los investigadores aplican cuando los sujetos, o la población a entrevistar es un poco difícil de rastrear. Bien, ¿tiene una idea por qué se le llama bola de nieve, ingeniero? Bola de nieve, bueno, como tal bola de nieve, a ver, sería por... Profesor, creo que ya tengo una idea. No, creo que no se me ocurre. A lo mejor no sé por qué. No sé. Bien, está muy bien su participación. Bien, bien, voy con Gabriel. Gabriel, ¿nos escucha? ¿Cuál de los dos, Gabriel, profe? Tengo a Camarillo Lira. Ok, sí, yo. Ok, bien, Gabriel. Ya su compañero nos dio una subdivisión y más o menos nos explicó el bola de nieve. Sí. ¿Usted tiene una idea por qué se le llama bola de nieve? Sí, porque va, bueno, siento que es porque va recabando datos y los va juntando, o sea, literal como una bola de nieve. Pero como que todavía no me queda muy claro porque, o sea, sé que es un muestreo no probabilístico, pero no me ha quedado muy claro. Sí, ya lo investigué, pero no me queda claro. El que me quedó un poquito claro fue el del método de cuota, profe. A ver, ¿cómo es el de cuotas?
Se propone en un intervalo. Por ejemplo, vi un ejemplo que es de los investigadores proponen a 1000 personas y 60 de ellos, bueno, 60% tienen que ser hombres y 40% mujeres. Entonces se hace el muestreo y hasta que se determine hasta que se llega a la cuota del 60% de hombres y 40% de mujeres, se termina el muestreo. Por eso es de cuotas, hasta que cumplen una cierta cantidad. Ok, muy bien. Bien, gracias, ingeniero. Voy con Juan Manuel. ¿Nos escucha Juan Manuel? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, yo sí lo escucho. Bien, Juan Manuel, ya vimos, por ejemplo, uno o ya dos ejercicios o subdivisiones de los no probabilísticos. Dígame la subdivisión de los probabilísticos y deme un ejemplo de uno de ellos. Ok, antes de mencionárselos, ¿le puedo decir lo de la bola de nieve? También, sí, Bueno, yo tengo que entendido que se llama bola de nieve porque en sí inicia con dos sujetos y estos sujetos van juntando a más personas. Por con la esto, misma característica. ajá, por eso se dice que se van juntando y se va formando una bola de nieve. Y cada vez es más grande, más grande y más grande, entonces la información se va extendiendo, es muy extensa. Al principio es escasa, pero en la medida que se van juntando con esa misma característica, se va extendiendo. Bien, Ajá, bien, don bueno, Manuel, pero eh, bueno, su participación ya está ahí, pero ahora díganos la subdivisión de los no, de los probabilísticos y un ejemplo de ellos. porque está el muestreo aleatorio simple, el muestreo por conglomerados, Sí, el muestreo sistemático y sí. el estratificado. Y Am, deme uno de los que le haya quedado el más de por grabado. conglomerados, que aquí los investigadores dividen a la población en secciones, que son grupos que lo identifican. Por ejemplo, los pueden identificar por la edad, el sexo o su ubicación. Ok, bien, con eso es suficiente, Juan Manuel. Bien, gracias. Voy con, uy, todavía no llega. Um, Voy con Ilia. No ha llegado Ilia. Bien, voy con Montserrat. Montserrat, ¿nos escucha? Jocelyn, ¿nos escucha? Bien, no tenemos tanta suerte con Montserrat. Bien, voy con Michelle. Michelle, ¿nos escucha? Sí, profesor. Michelle, ya Michelle vimos Torres. a Torres, sí. Torres Vite. Sí, buenos días. Buen día, Michelle. Michelle Dayan. ¿Cómo le dicen en su casa, Michelle o Dayan? Michelle. Ok, Michelle, está bien, entonces, Michelle.
Bien, ya escuchamos las dos versiones, las dos subdivisiones, ya más o menos por ahí nos queda. Claro, denos un ejercicio del que usted haya investigado, de lo fácil que son, Michelle. Denos un ejercicio de alguno de los dos. ¿Cuál nos va a decir? Ah, bueno, ejercicios como tal no tengo, pero sí. Por ejemplo, eso sí podría funcionar como ejercicio en la no probabilística, en la subdivisión de discrecional. Bueno, tengo que, como ejemplo, que se requiere saber por qué los alumnos están reprobando la materia de estadística. Entonces Sí, se realiza un estudio para saberlo. sí, El estudio lo realiza un profesor que ya conoce de la materia y a los alumnos. Entonces sí. este va a tomar como muestra a los alumnos con menor promedio dentro de sus clases y así lo sabrá. Bueno, y Ok. este tipo de muestras se caracteriza porque la investigación Ujú. se basa en los conocimientos de quien la va a realizar. Ya. Bien, creo que pues por ahí andan las cosas. Eh, entonces, dijimos que, bien, yo ahí le dejaría al tema y acuérdense que en el examen son preguntas específicas de alguna subdivisión. Entonces, debo de tener bien claro de qué se trata cada una de ellas. Si no tengo claro de qué se trata esta subdivisión, entonces, pues vamos a tener por ahí alguna dificultad. Eh, yo les recomiendo que en cada uno tengamos lo más básico. ¿Cuál es la característica fundamental? Si ya tengo los probabilísticos, entonces de los probabilísticos, el simple, el estratificado, el sistemático y por conglomerados. Entonces de cada uno hay una característica particular. Cada uno, por ejemplo, voy a hablar un poquito del simple. Dice que las variables relevantes de la muestra tienen la misma función de probabilidad y son independientes entre ellos. Eso es lo que dice el muestreo aleatorio simple. El estratificado, cuando la muestra incluye subgrupos. El sistemático, se toman todos los individuos y se seleccionan a cada cuánto. Cuando veo un ejercicio y dice que a cada cuánto, ya sé que me están hablando de un sistemático. Cuando son unidades geográficas, distritos, pueblos, organizaciones, clínicas, universidades, sé que me están hablando de un clúster. Cuando me voy a los no probabilísticos por cuotas. Una condición es que la muestra debe ser equitativa y proporcional de acuerdo a las características, cualidades o rasgos de la población. Me voy con el bola de nieve. Es cuando la muestra un investigador debe realizar una investigación cuya muestra la conforman individuos con una rara enfermedad. Por conveniencia, es lo que nos acaba de decir ahorita Montserrat. Discrecional, se desea realizar sobre el comportamiento
de las personas y bueno, cada uno de estos nos da una idea de cómo están las cosas. Entonces, sí hay ejemplos de cada uno y lo que debo identificar así rapidísimo es qué hace cada uno. Y cada uno tiene una característica muy particular. Entonces, creo que si le han leído, no vamos a tener problemas. El problema es para los que no le han leído. Bien, y entonces ahora sí, cambio de tema, ya le dimos otra repasadita por ahí, ya más o menos sabemos dónde andan las cosas, ya tenemos una idea y entonces ya entro al tema. ¿Qué tema sigue? 4.2. 4.2, estimación puntual. 4.2, ¿qué es qué? Estimación puntual y por intervalos. Bien, y entonces voy de nuevo con mi lista aquí y voy con Neftali Prisciliano Molina. ¿Nos escucha, Neftali? Para usted, ¿qué es una estimación puntual? ¿Cómo la entendió, ingeniero? Bien, si usted en este momento no la pudiera definir, Neftali, ¿cómo no la definiría la estimación puntual? ¿Cómo me la definirían? Profesor, yo digo que esto es así porque yo así lo entendí. Y adiós. ¿Cómo no la definiría, ingeniero? Sí. Ok. Bien. ¿Alguien de los que están ahorita presentes tiene una idea que es una estimación puntual? Yo le puedo decir lo que entendí, profesor. A ver, estamos hablando. Alberto, ¿usted es Alberto? Sí, profesor. A ver, Alberto, dígame, ¿qué entendió por estimación puntual? Bueno, yo de lo que entendí es de que se tiene todos los datos de nuestra muestra y a partir de ellos se le da origen al parámetro que es el estimador. Y el estimador yo lo definí como que es un parámetro que se encuentra entre la media, que se podría repetir en todas las demás población, en toda nuestra población. Ok. Estos son temas a veces un poquito abstractos. Así como para entenderles a la primera, pues no es tan simple, ¿no? Profe, Bien. Eso
que está en el pizarrón, yo tengo parámetros y estimadores del lado izquierdo. Bien, y entonces dice que una estimación o una estimación puntual, una estimación es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. A ver, muy pausadamente, dice que una estimación es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. Y entonces yo la clase anterior les puse este ejemplo y es puntual una estimación, dice cuando se toma un solo valor de la muestra para estimar la población. Ahora vengo de derecha a izquierda. Y una de las condiciones es que estos parámetros valen lo mismo. La media muestral vale lo mismo que la poblacional. La varianza poblacional vale lo mismo que la muestral. La proporción poblacional vale lo mismo que la proporción muestral. La desviación estándar poblacional vale lo mismo que la desviación estándar muestral. Entonces, como tienen esos mismos valores, por eso es de que se llaman parámetros cuando yo los estoy igualando. Y se llaman estimadores porque del estimador voy al parámetro, no del parámetro al estimador. Y ahí viene también una clasificación, nos dice que algunos son sesgados, otros son insesgados, y vienen muchas definiciones y información que yo puedo extraer de ahí, cómo se obtiene la media poblacional, cómo se obtiene una media muestral, cómo se obtiene una proporción, a qué es igual una proporción. Y entonces, de cada uno de estos ejercicios o de cada una de estas definiciones hay ejercicios. Ahora yo les pregunto en forma puntual. Voy con César. César, ¿nos escucha? Sí, profe. Bien, ahora díganos usted cómo entiende una estimación puntual y qué investigó usted al respecto. Yo entiendo como estimación puntual que es un número que se utiliza para estimar un parámetro de la población. Bien, yo sé que el término es ambiguo y que no es así como que, pues yo ya le entendí, profesor. No, sí se requiere de un esfuerzo porque no es nada sencillo. No son nada sencillos, o sea, y se requiere pues por lo menos de haberle dedicado un pequeño espacio para poderle entender. Y entonces yo ya estoy diciendo que una estimación puntual, una de sus características es que los parámetros son iguales a los estimadores. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta cuando es un estimador o es un parámetro? Por la simbología. Incluso hay algunos autores que, para no entrar en ese detalle, esta yo la conozco que es una media poblacional y esta sí sé que es una media muestral. Y aquí en la varianza, a veces yo ponía una o ponía la otra. Y yo les decía, bueno, pues es una varianza. Sin embargo, ya cuando llego a
a la estimación puntual, ya esta es una varianza poblacional y esta es una varianza muestral. Una proporción poblacional, una proporción muestral. Una desviación estándar poblacional, una desviación estándar muestral. O sea, ya hay una diferenciación ahí. Y entonces, encontrarte una o encontrarte la otra en un texto, ¿y qué dijimos que era? ¿Y cómo es? Y empieza ahí entonces a disvariar la situación, pero no debe ser de esa manera. O sea, uno, ya sé que es una estimación puntual cuando de un estimador puedo obtener el valor desconocido del parámetro. Cuando hablo de parámetros estoy hablando de poblaciones. Cuando hablo de estimadores estoy hablando de muestras. Y entonces la estimación puntual es cuando voy de la muestra a la población o cuando voy del estimador al parámetro. Y entonces de esta manera, y sé que valen lo mismo porque yo voy a obtener el dato de la población que no tengo a través de una muestra que sí tengo. Y ya de ahí se deriva todo lo demás. No sé si existe alguna pregunta, duda o aclaración. Entonces la puntual se toma de un solo dato, si se puede decir así, profesor. Así es, la estima, y es puntual precisamente por eso, porque yo voy de un dato que ya conozco, que es el estimador. Ahora, esa es la condición de la puntual. Usted no puede ir del parámetro al estimador. Usted viene de un estimador y va a un parámetro. Es algo puntual, ya bien sea en la media muestral, en la varianza muestral, en la proporción muestral o en la desviación estándar muestral. Y bueno, si tengo esta, yo sé que es igual a esta. Y a veces dices, bueno, ¿qué caso tiene si sé que son iguales cuando son puntuales? Esto es cuando son puntuales, ahí es cuando es válida. Entonces, ¿por qué tienen el mismo valor? Y la respuesta es porque son puntuales. Entonces, eso es como que la esencia de este tema. Eso es lo medular del tema. Eso es lo que debo de estar entendiendo, porque trae infinidad de información el tema, pero ¿cómo lo estoy entendiendo? Entonces, de esa manera, creo que está demasiado claro y si ustedes le leyeron o vuelven a releer, tienen que encontrar esa parte oculta. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Yo sí, profe, por ahí leí que había nivel de confianza. No sé si también tenga que ver con el estimador. Ah, bueno, ahí lo tiene también en el pizarrón, pero es una estimación por intervalos. Sí. Y entonces No, yo, el de confianza creo que es el puntual, ¿no? el nivel de confianza. A ver, bueno, ahorita, a ver, sin meterme a confundirlos, yo ahorita la estimación puntual la dejaría al lado izquierdo, que son parámetros y estimadores, y entraría a una estimación por intervalos. Aquí está del lado izquierdo una estimación puntual. Y del lado derecho
está una estimación por intervalos. ¿Qué dice la estimación? Ahora voy con la estimación por intervalos, si ya no hay preguntas de una estimación puntual. ¿Alguna pregunta de la puntual? ¿O duda o aclaración? No, profe. Bien, entonces ahora entramos a por intervalos. Ahora, esto es un resumen, es muy sintético en el entendido que ustedes ya leyeron. Eso es lo que yo estoy interpretando. Y entonces ya, eso es toda la clase, sí, porque acuérdense que ustedes están leyendo. Y entonces ahorita deberían de externarse dudas y aclaraciones. Pues es que yo no leí eso, es que yo no encontré eso. Entonces, esto es el resumen, esto es la síntesis de la puntual. Y esto de la puntual dice que una estimación es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. Y lo que resulta de ahí se llama un estimador. Y luego viene la media de la población, se puede estimar puntualmente y dice que la poblacional es igual a la muestral, la varianza, la proporción y la desviación estándar. Y vienen ejercicios como obtener la media poblacional con la media muestral y así sucesivamente. Pero ya después viene la estimación por intervalos. Y antes de eso también vienen las propiedades de los estimadores. Cuando un estimador es insesgado. ¿Alguien leyó al respecto? Yo leí algo, profe. ¿Qué dice de los estimadores, ingeniero? Sí, yo leí que los estimadores, bueno, yo encontré tres características de los estimadores, Sí, que son insesgados, eficientes y consistentes. Dice que sí, un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se desea estimar, por lo que la diferencia entre estos dos debía ser cero. Un ok. estimador es eficiente. Ah, bueno, perdón, ¿sigo? Sí, a ver, sí, continúe, por favor. Ajá, un estimador es eficiente cuando su varianza es reducida, por lo que si tenemos dos estimadores, siempre debemos elegir el que tenga la varianza menor para que sea el más eficiente. Y por último, un estimador es consistente cuando... A ver, ¿dónde estaba? Así, cuando la muestra crece, bueno, es aquel que a medida que la muestra crece se aproxima cada vez al valor real del parámetro. Y Bien, ya, creo esas que fueron las tres. con los estimadores, Francisco, usted es Francisco, ¿verdad? Ajá, sí, Francisco. Con los estimadores se acaba de aclarar el tema de la estimación puntual. Si no leyeron estimadores y la clase de estimadores que hay, pues entonces hay por ahí un pequeño hueco, ¿no? Ya con los estimadores me están diciendo claramente qué está pasando y complementan lo que ya habíamos dicho. Entonces, ya de forma sintética, yo lo veo bastante bien. Yo lo alcanzo a interpretar, ustedes no lo sé. Y por ejemplo, ya ahorita que su compañero Francisco nos leyó de lo de los estimadores, pues ya como que el tema se clarifica un poco más. Pero voy entonces con la estimación por intervalos.
Bien, y voy con Osvaldo. Va a decir Osvaldo, ¿qué? Pero yo no soy el único. A ver, Osvaldo, díganos qué entiende por estimación por intervalos. Ok, profe. Bueno, yo lo que entiendo de estimación por intervalos es, bueno, como su nombre lo dice, es como establecer un intervalo ¿Sí? en donde sea más probable encontrar, en donde, digamos, en ese intervalo, mis valores sean más probables que se encuentren en el parámetro. Y bueno, y digamos para poder más o menos, bueno, de lo que yo investigué, para poder obtener ese intervalo, o sea, para poder conocerlo, debemos de ayudarnos de la distribución muestral y conocer el valor del parámetro poblacional. Ya, por ejemplo, en la segunda, en lo segundo que nos tenemos que apoyar, que es el parámetro poblacional, y también leí que para eso tenemos que establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de distribución muestral. Ujú. Y bueno, el último sería que el último punto en donde que nos tenemos que apoyar para poder encontrar ese intervalo es, digamos, repetir el muestreo un gran número de veces y definir un intervalo alrededor de cada valor del estadístico muestral. Y ya después, a eso se le denomina intervalo de confianza. Y eso fue lo que investigué, profe. Bien. Bien, Osvaldo, ¿verdad? Ujú. Bien, gracias, Osvaldo. Voy con Ulises. Ulises, ¿nos escucha? ¿Cuál Ulises, profe? Lara Molina, ¿sí? Sí, aquí es el profesor. Bien, a ver, Ulises, díganos usted qué entiende por una estimación por intervalos. Sí, que una estimación por intervalos consiste en establecer un intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. Bien, ¿qué más nos puede decir, Ulises? Pues encontré algunas consideraciones para ello. Si se conoce la distribución muestral del estimador, podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de las estadísticas muestrales. También si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución muestral. Y también encontré sobre el intervalo de confianza, que se determina un intervalo aleatorio que de forma probable contiene el verdadero valor del parámetro. Ok, ahí vamos, ya más o menos ahí va aclarándose el tema. Bien, bien, Ulises, con eso es suficiente. Voy con César. César, ¿nos escucha? Sí, profe. César, ¿cómo definiría en este momento usted una estimación por intervalos? Yo como
Un rango de valores que se utiliza para estimar un parámetro de la población. O sea, si hoy fuera el examen y la pregunta es, defina o sintetice o qué entiende por estimación, por intervalos, ¿cómo lo escribiría, ingeniero? De hecho, así lo resumí yo. Lo vi en un video y lo resumí de esa manera. Ajá. Y entonces, vuélvalo a decir, por favor, porque no le puse mucha atención. Como un Estoy rango de ahorita valores que se utiliza para estimar un parámetro de la población. como un rango de valores. Ok. Bueno, a ver, vamos con otro de sus compañeros. Voy con Israel. Israel, ¿nos escucha? Sí, profe. Israel, ¿cómo definiría usted una estimación por intervalos? Bueno, sería como una muestra de la población, una grande muestra de la población. Entonces, en esa se espera encontrar los valores, mm, ¿cómo le digo? Bueno, le leo lo que tengo. Sí, sí, claro, pero acuérdense que más bien aquí ya el leer, pues ya así como que no está mal, pero acuérdense que lo que estamos buscando es llegar a la síntesis, a lo concreto a través ya de todo lo que hemos leído. Por ejemplo, para mí queda muy claro que es una estimación puntual. Y creo que no hay forma de confundirme si es que ya lo entendí. Y ahora voy con la estimación por intervalos. Entonces, si he estado entendiendo, tengo que llegar más o menos a los criterios de los autores. ¿Y cuál sería el criterio de usted entonces, Israel? Em, es que, bueno, ya no lo entendí ahí. Se me corta un poco el internet. Ajá. Entonces ya no lo escuché bien. Pero Bueno, para usted en forma sintética, ¿qué es una estimación por intervalos? suponiendo que tenemos una muestra de 100, una muestra de 100, una población de 100 personas, de ahí se espera sacar la media poblacional y se espera que sí encuentren un valor positivo, adecuado de la, pues sí, de lo que se desea encontrar. Por decir, a diferencia del puntual que nada más se estimaba una sola, de una muestra, nada más se tomaba un solo valor, de aquí se toma todo lo que es la muestra completa, entonces de ese se espera el valor. No sé si me doy a entender o nada más lo revolví un poco más. Bien, sí, sí, sí es válido porque, bueno, por eso es que lo estamos intentando de esa manera. A veces, bueno, pues queremos que se den así, hágase y se hace, ¿no? No, sabemos que no es tan sencillo, pero bueno, voy con una explicación más o menos al respecto. Bien, entonces, en una estimación puntual, me estoy regresando un poquito, en una estimación puntual se obtiene un valor concreto como estimación del parámetro poblacional. Pero este método me dicen que no permite tener una media
o una medida de la confianza. Ojo, cuando brinco de una estimación puntual a por intervalos, es que no tengo la confianza necesaria del lado izquierdo. Ojo, una característica para pasar, o si estamos hablando de estimación por puntual y paso a estimación por intervalos. Oye, ¿y por qué pasaste de la puntual a por intervalos? Porque la puntual no me da la confianza que yo necesito. Esa es una condición para pasar a la estimación por intervalos. La puntual no le tengo confianza. Entonces, paso a una estimación por intervalos. ¿Por qué? Porque esto no me genera confianza. Y entonces, ya cuando paso a una por intervalos, quiere decir que esta confianza consiste en obtener un intervalo de confianza. Y ahora, este intervalo de confianza, ya veíamos en clases anteriores que esto es Chebyshev o el 68, 95, 99. Y ahora eso es a lo que le voy a llamar el nivel de confianza. Y entonces, como ya vimos números y características de la distribución normal, me es muy sencillo entender 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. Y la clase pasada les preguntaba, ¿cuánto vale ese nivel de confianza? ¿Puede Porque ser ya lo entre vimos. 0 y 1? No. ¿Cuánto vale ese nivel de confianza? Ahí está al frente, ahí lo tienen en el pizarrón, a menos que no lo vean. Y les preguntaré en forma puntual. Voy entonces con Itzel. Itzel, ¿nos escucha? Sí, profe, mande. Itzel, para usted, ¿cuánto vale el nivel de confianza? Ya estoy diciendo que cuando paso de una estimación puntual a una estimación por intervalos, es porque no tengo la confianza suficiente en lo que hice en la estimación puntual y ahora brinco al por intervalos, pero yo quiero saber cuánto vale esta parte. Creo que se refiere a la, no sé si como a la media o algo así. No, porque conocemos ese valor, Itzel. Entonces, Ese valor está dado, ¿eh? Y es más, si se regresa un poquito a sus notas, lo va a encontrar. ay, espera. No, porque la verdad no tengo ni idea. Bien, eso es importante. También a veces eso es importante decir, profesor, no tengo ni idea. Y se vale, o sea, no, es que no, a ver, se vale ser honestos y eso me encanta, la honestidad. Bien, Itzel, voy con otro de sus compañeros. Voy con Jessica. Jessica, ¿nos escucha? Sí, profe, lo escucho. Jessica, ¿cuánto vale el nivel de confianza? ¿Podría repetirlo, profe? Es que se cortó un poquito en la canción. Oh, El nivel de confianza. ¿cuánto vale el nivel de confianza? Ahí tiene usted en el pizarrón que 1 menos alfa es igual al nivel de confianza. ¿Cuánto vale? Ajá. Sería 95. ¿Cuánto, perdón, Itzel? Soy Jessica. Perdón, Jessica, perdóneme, ya le iba a decir. Bien.
¿Cuánto vale? 95. ¿90 y qué me dijo? 95. 95. ¿Pero por qué 95? Pudiéramos saber por qué vale 95. ¿Alguien tiene la idea cuánto vale el nivel de confianza? Yo Profe, puedo yo decir algo. Bueno, Perdón que hable, Zaira. Zaira. Sí, profe. Bueno, yo tengo que ese valor de confianza lo propone la persona de acuerdo al dato o la investigación que está haciendo y que normalmente se va a ir del 95 al 100% en caso de que tenga ese dato. Y, por ejemplo, te puede plantear que calcules la probabilidad en el nivel de confianza del 95, 98 o hasta del 90%, porque tu nivel de confianza siempre va a estar o busca que esté en el rango donde tengas la probabilidad más alta de que esté el valor que estés buscando. ¿Alguien más quiere opinar? Yo ahora sí. Bien. Tengo que generalmente se trabaja con niveles de confianza del 90 al 95%, ya que a mayor nivel de confianza exigido, mayor será el radio del intervalo y por tanto menor será la precisión que hay en la estimación. bueno, sí, profe, yo igual había leído que se encontraba entre esos, entre 90, 95 y 99%. Y yo les digo que no es cierto. Y que esas medidas ya están dadas y que ustedes las tienen y que en este momento se tienen que regresar a desviación, a una desviación estándar normal. Y yo se las di y les di 68, 95, 99.7. ¿Ya las encontraron? Sí, profesor. Bien, y entonces esa que yo tengo ahí como intervalo de confianza es el mayor, porque el 68 son las dos primeras barras que estarían inmediatamente después de la media. Aquí hay una media. Lo que me están diciendo es cierto y es correcto hasta cierto punto. Los valores yo los propongo. Sí, sí es cierto, pero yo les pregunté aquí cuánto valía ese nivel de confianza y ese nivel de confianza está dado. Tú propones, eso es cierto, tú puedes proponer y no solamente del 90, este aparece desde el 68%. Si yo lo marco, tú tienes por aquí el 68%. Si yo pongo otra, ¿de cuánto estamos hablando? Del 95%. Estamos hablando del 95%, y en esta más grande estamos hablando del 99.7%, y en la otra estamos hablando del 68%. Más o menos por ahí están las cosas, pero esta está dada, está marcada. Y entonces, a ver si ya estoy entendiendo, si me queda claro. Cuando vengo de una estimación puntual, pues vengo así con mucha desconfianza y demás. Digo, ¿qué estoy haciendo?
Pero cuando entro a una estimación por intervalos, quiere decir que entro a un nivel de confianza. Este nivel de confianza va desde el 68 hasta el 99.7. Incluso en los cálculos de una estructura, llevo un factor de seguridad. En el cálculo estructural ya ustedes pronto, no sé si ya algunos ya entraron a estas fases del cálculo en estructuras, y entonces ya empezamos y tengo un factor de riesgo, pero también me voy a un factor de seguridad. Oye, por si aquello de que no sabemos cómo vaya a venir el sismo, y entonces le pongo un factor de seguridad. En todas las cosas que yo haga, llevo un nivel de confianza y llevo un nivel de riesgo. Y entonces ese nivel de riesgo se da en los extremos. Y entonces, yo sé, y lo que algunos de los compañeros que participaron, es que yo doy el nivel de confianza, es cierto. Y yo puedo decir que traigo un 68, 70, 80, 90, 99.7, porque usted si me dice, yo te doy el 100% de confianza, usted está mintiendo, porque yo llego a un nivel de confianza del 99.7. Este 100% no existe, porque en todas las transacciones, en todos los cálculos, en todo lo que haga usted, lleva un riesgo. Y por eso ese riesgo finalmente se divide entre dos, y después de aquí surgen las hipótesis. Después de esto, surgen las hipótesis nulas y alternas. Y usted va a comprobar si lo que está diciendo o si el nivel de confianza es cierto. Esto es comprobable, esto no es y es científico. O sea, cuando usted llega a las hipótesis, ya está hablando de, si no comprueba la hipótesis, quiere decir que el planteamiento no es correcto. O sea, y vean, venimos arrancando de situaciones puntuales en que yo igualo la información, por eso es de que no es tan confiable. Pero ya cuando entro a la estimación por intervalos, ya intervienen el nivel de confianza y el nivel de riesgo. Entonces, cuando yo hablo de una estimación por intervalos, ya estoy hablando de niveles de confianza. Y yo sé cuánto valen. Van del 68 al 99.7%. Ahora, si en un ejemplo te dan el intervalo de confianza, bueno, pues ya era lo que ustedes me estaban diciendo, es que ustedes lo pueden dar del 95 al 99. Eso es correcto. Oye, pues yo te doy es como una garantía. Oiga, y la garantía le doy 6 meses, 3 años, 5 años, 10 años, toda la vida, o no hay garantía. Y entonces, pues ese es el nivel de confianza. Entonces, ese nivel de confianza se llama estimación por intervalos. Y tengo una serie de pasos. De ahí, de ese intervalo de confianza, surge el error, que tengo aquí en la parte inferior. Y entonces yo digo que el error es igual al límite superior. Le voy a llamar el límite superior o el límite inferior donde llega el nivel de confianza. Este es mi nivel de confianza. Ya lo tengo, es 1 menos alfa. Y entonces del lado izquierdo es límite inferior, del lado derecho límite superior, y el error es al límite superior menos el límite inferior sobre 2. Pero cuando tengo el límite inferior lo voy a calcular con la media muestral menos z de alfa sobre 2,
que multiplica a la desviación estándar poblacional sobre la raíz de la muestra. Cuando tengo que estoy del otro lado, puedo estimar el límite superior con la media muestral más zeta de alfa sobre 2 que multiplica a la desviación estándar poblacional sobre la raíz de la muestra. Y entonces de esta manera me queda muy claro cuando tengo un estimador puntual y cuando tengo una estimación por intervalos, al menos en la teoría, porque ya de ahí vienen ejercicios para empezar a calcular o el error o la media o el límite inferior o el límite superior. Y entonces creo que están muy claros cuando es un límite inferior y cuando es un límite superior. Aunque aquí no los tuviera, son muy fácil identificarlos. ¿Cómo? Pues por el signo. Y entonces son características que tengo que ir viendo. De inmediato cuando veo la fórmula y le veo el signo, sé que es el límite inferior. Me están pidiendo el riesgo del lado izquierdo. Cuando veo que es el signo positivo, me están pidiendo el riesgo de la parte derecha. Y entonces, cuando es yo tengo todo es mi límite de confianza y solamente voy a obtener el izquierdo, y cuando es el derecho, son cosas diferentes totalmente. Una cosa es el izquierdo, es el derecho, y la otra es cuando yo divido ese riesgo entre dos, porque también una de las condiciones de estos intervalos, de esta estimación puntual o de esta estimación por intervalos, es que el error no me pegue tanto. Lo voy a dividir entre dos. Entonces ese riesgo disminuye porque lo estoy dividiendo entre dos. O sea, si es que me llega a afectar, que sea en dos partes para que no me afecte tanto. Entonces, estamos hablando de cosas científicas, no de algo al azar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, Mándeme. para sacar o utilizar las fórmulas de los límites, ¿todos esos datos ya nos los dan? Usted ya los tiene. Bueno, entonces podría decirme nada más cuál es alfa o de dónde sacó alfa. Ahí lo tiene en el riesgo. Si usted tiene que vale 99.7 el nivel de confianza, ¿cuánto vale el nivel de riesgo? Ya lo habíamos obtenido cuando obtuvimos el 34, el 13 y el otro era, si no mal recuerdo, 0.025. Ahí está en sus notas, Zaira. Pero ahora lo estoy dividiendo entre dos para que no me pegue. ¿Cuánto vale?
Entonces, en un examen, si yo les hubiera preguntado eso, no me podían decir que no se los di. Quiere decir que no lo han interpretado como debe ser interpretado. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó clara su pregunta, Zaira. Sí, profe, creo que sí, gracias. Bien, entonces lo que tienen que hacer es regresarse un poquito a las características de una distribución normal, entenderlas perfectamente bien, porque allí están los valores dados. No me he salido de nada en lo común. No más que ya ahora ya las clasificaciones son muy específicas. Y aún les estoy diciendo, por ejemplo, cuando obtuvimos que ese punto 0.25 que me faltaba en la parte inferior, ahí está, puede ser izquierda o derecha, pero ahí en la parte superior, ahí está dividido en 2. Entonces ese error solamente lo tenía yo que dividir entre 2 y tengo el dato. Ya lo tengo. Ahora, cuando no me lo dan o que me dan un valor específico de obtenga el nivel de confianza del 98%, ¿cuánto vale el riesgo? ¿Cuánto vale el riesgo cuando tengo un nivel de confianza del 98%? Del 2%. 2%, profe. Vale el 1%. Es alfa sobre 2. Ah, ok. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí, profesor, ya. Entonces, en ese sentido, y es más, yo pude haberles dicho, ¿cuánto vale el riesgo cuando tengo un nivel de confianza de 99.75? Del punto 125. De punto 125, eso es correcto. Entonces, ya por ende ya está dado, ¿eh? El riesgo, me están dividiendo el riesgo entre 2. ¿Qué pasa si yo lo doy completo, lo estoy cargando hacia uno de los extremos, sea izquierdo o sea derecho? Y entonces el riesgo siempre, una característica es que lo tengo que dividir entre 2 para que me pegue menos. Ese riesgo existe, por supuesto, en todas partes existe el riesgo. Oiga, ¿y qué probabilidad existe? Pues el 99%. Y hay 1% de riesgo. Y entonces eso es sumamente importante. Bien, ingenieros, tienen que seguir leyendo un poco acerca de esto. Esto es lo menos que yo pudiera saber de estimación puntual y de estimación por intervalos. Entonces, quiere decir que le tengo que leer un poco más. ¿Qué tema sigue para la próxima sesión? Ya sé el último tema del temario y es hipótesis estadística, tipos de errores y ensayos de una de dos colas. Bien. A ver, por lo que veo es que todavía hay, rezago en la información. Entonces,
hay que estarle macheteando a los temas que no se han entendido. No porque ya los vi. Yo, vamos a suponer que voy a concluir la siguiente clase. Es una conclusión así como entre comillas, porque voy a seguir, dale y dale y dale. Profesor, es que eso ya lo dijo. Sí, ya lo entendiste. Y entonces a lo mejor ya entro en forma puntual con ejercicios. Pero tú tienes que leerte toda la teoría. Yo solamente saqué lo más básico, lo sintético del tema o de los temas. Esta es una forma de resumir así súper sintética, porque yo le entiendo, ahora tú le entiendes, y ya dije de ahí que del riesgo tú te vas a las hipótesis y si las vas a comprobar. Entonces la siguiente clase, que es de hipótesis, hipótesis nula y hipótesis alterna, ¿tú ya la entiendes? Si has entendido todo esto atrás, junto con los muestreos probabilístico y no probabilístico, vas a entrar bien a hipótesis, y si no, por ahí traemos una falla terrible. Entonces, ¿tienen que leerle? Sí, yo estoy anotando sus participaciones y les comenté que las faltas vienen aparejadas con un tache. También no solamente es el de la falta, sino el de no participación, porque yo veo que a algunos ya les valió gorro. Yo ya pasé. ¿Y qué creen? Van para atrás. Eso no es cierto, porque ya hay gente que ya acumuló 2 y hasta 3 faltas después del parcial. Y entonces, pues muy cómodos, no sé cuál sea la situación, pero tienen inasistencias y tienen notas malas. Entonces, si usted no entra a clases, tiene inasistencia y tiene, si alguien participó 2 veces y tiene 2 notas buenas, los que no entraron a clase tienen 2 notas malas. Y luego van a venir los reclamos, pero en eso no acordamos. Ah, no, pero usted no entra a clases. Entonces la invitación es para que les digan a sus compañeros que las veces que no han entrado, por lo menos tienen una nota mala, pero si alguien tuvo 2 participaciones, tiene 2 notas malas en cada clase que faltó. Y eso le va a pegar a su calificación. Así es decir, que si contaba con que ya había pasado, eso no puede ser cierto. Porque tenemos que concluir el semestre con el curso que quede claro. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? No, profe. No, profesor. Ingenieros, tienen que leerle un poco más. Vamos bien, pero hay que leer, hay que tratar de interpretar estos temas. Bien, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos ¿cuándo? El miércoles. Miércoles, profe. Bien, tengan excelente día, ingenieros. Buen día, profe. Gracias. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.